¿Te has preguntado alguna vez si como cristianos tenemos que tener una vida diferente al resto de las personas? Tal vez muchos pensamos que como cristianos debemos actuar y ser de la misma manera que éramos antes, pero la palabra de Dios nos dice que somos nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Hemos sido llamados a ser luz de este mundo y por lo tanto tenemos que tener una vida conforme a los planes, propósitos y la voluntad de Dios. Tu vida tiene que ser distinta. Tu vida tiene que reflejar esa transformación que Dios ha hecho en ti. El ministerio de la palabra de Dios es una responsabilidad importante para todos los cristianos. Los ministros de la palabra son responsables de enseñar la verdad de Dios a otros y de ayudar a los discípulos a crecer en su fe. Los ministros de la palabra no deben ser contenciosos, sino más bien deben ser sabios y prudentes en su comunicación. Deben ser capaces de presentar la verdad de Dios de manera clara y concisa, sin entrar en debates o discusiones inútiles. Deben estar dispuestos también a poder escuchar a los demás, incluso a aquellos que no están de acuerdo con ellos, y deben estar dispuestos a perdonar a aquellos que los han ofendido. La hospitalidad y la enseñanza de la palabra de Dios son dos virtudes importantes para los cristianos. La hospitalidad refleja el amor de Dios por los demás, mientras que la enseñanza de la palabra de Dios comparte la verdad de Dios con los demás. Ambas virtudes son esenciales para un discipulado efectivo. Primero, la hospitalidad. La hospitalidad es la práctica de acoger a los demás con amor y generosidad. Se trata de mostrar amor y compasión a los extraños, los necesitados y los hermanos y hermanas en la fe. La Biblia enseña la importancia de la hospitalidad en muchos pasajes. Por ejemplo, en Mateo 25:35 Jesús dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y vinisteis a mí. La hospitalidad es una forma de mostrar amor a Dios. Cuando somos hospitalarios con los demás, estamos reflejando el amor de Dios por nosotros. También estamos cumpliendo con el mandato de Jesús de amar a nuestros vecinos y hermanos, a otras personas como a nosotros mismos. Segundo, enseñanza de la palabra de Dios. La enseñanza de la palabra de Dios es una responsabilidad que todos los cristianos deberíamos hacerla. Es la forma que compartimos la verdad de Dios con los demás. La Biblia enseña la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios en muchos pasajes. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso le dice Pablo a Timoteo, y lo podemos encontrar en 2 Timoteo 2:2. La enseñanza de la palabra de Dios es una forma de transformar vidas. Cuando enseñamos a los demás la verdad de Dios, les ayudamos a conocer a Dios y a crecer en su fe. Tercero, humildad y obediencia. La humildad y la obediencia son esenciales para la práctica de la hospitalidad y la enseñanza de la palabra de Dios. Para ser hospitalarios debemos ser humildes y estar dispuestos a servir a los demás. Debemos estar dispuestos a poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Para enseñar la palabra de Dios debemos ser humildes y estar dispuestos también a aprender de los demás. Debemos estar dispuestos a escuchar a los demás y aprender de sus experiencias. Los ministros de Dios deben ser aptos para enseñar la palabra de Dios.
Deben tener un conocimiento profundo de la Biblia y la capacidad de comunicarla de manera clara y eficaz. Los discípulos también deben estar dispuestos a recibir reprimendas cuando sea necesario. Dios disciplina a los que ama, y las reprimendas pueden ser una forma para crecer en nuestra fe. Los cristianos deben estar preparados para enseñar la palabra de Dios a personas que no pueden leer o entender. Esto puede hacerse a través de la oración, la música y otras formas también que podemos encontrar para enseñar la palabra de Dios. En conclusión, los ministros de la palabra deben ser fieles a la palabra de Dios y vivir una vida digna de emulación. También deben ser pacientes y dedicados al proceso de enseñanza y dejar que la palabra de Dios obre a través de ellos como canales para el bien de la gente. También podemos prepararnos para ser discípulos y aprendiendo la palabra de Dios constantemente, participando en grupos de estudio bíblico y buscando la dirección del Espíritu Santo, que es lo más importante. Muchas gracias.